Ser podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. Espero que los Reyes Magos os hayan traído muchas cosas, todas las que os merecéis. Y en este día de regalos nosotros queríamos también haceros uno. Hemos montado este programa especial con 4 de nuestras bandas sonoras favoritas de todos los tiempos. Unas bandas sonoras que son un regalo para cualquier aficionado al cine, a la música de cine o a la música simplemente. Os hemos preparado 4 reportajes sobre las bandas sonoras de Chinatown, Memorias de África, París, Texas y Espartaco. Eso sí que es música, se lo digo yo. Es verdad, George tiene buen oído. ¡Claro que tengo buen oído! ¡Estoy pegado a él! Y como el tiempo es escaso, empezamos ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y ahora vamos a empezar con la banda sonora de un clásico de los años 70. La dirigió Roman Polanski en el año 1974 y Jerry Goldsmith le puso música. Os estamos hablando de Chinatown. Crímenes, incesto, corrupción política, intereses ocultos. Alguien ha estado vaciando miles de toneladas de agua de los depósitos que abastecen a la ciudad en medio de una gran sequía. Su marido lo descubrió y lo mataron. Chinatown es una de las obras maestras del cine negro americano y también una de las películas más peculiares del género. Se rodó varias décadas después de que ese tipo de cine viviera sus mejores momentos y no se filmó en blanco y negro como mandaban los cánones, sino en color y en Panavisión, es decir, como se rodaba en los años 70. Eso sí, la historia y los personajes responden al modelo clásico, una intriga con un montón de vueltas de tuerca, policías, matones, tipos poderosos, un detective privado y una mujer fatal. Yo no puedo estar con nadie mucho tiempo, señor Gittes. Me resulta muy difícil. Una mujer fatal con el rostro de Faye Dunaway en el mejor momento de su carrera y un detective encarnado por un Jack Nicholson a punto de dar el salto a lo más alto del estrellato hollywoodiense. Cuando a uno le dan tanta publicidad, llega a fastidiarle. Hay que reconocer, Jake, que es usted casi una estrella de cine. También estaban por allí John Huston haciendo de actor y el propio director de la película, Roman Polanski, que se reservó un pequeño papel en la que a la postre resultó la escena más recordada de la película. Es el matón que le da un navajazo en la nariz a Jack Nicholson. Eres muy curiosón, ¿eh? ¿Sabes lo que les pasa a los que meten la nariz donde no deben? ¿Eh? ¿No? ¿No lo adivinas? Pues que la pierden. Oh. La próxima vez te quedarás sin ella. Te la rebanaré y se la echaré a mis peces de colores. ¿Has entendido? Dígale que lo ha entendido, Gittes. Entendido. Buen chico. Chinatown cuenta la historia de un detective privado que trabaja en Los Ángeles en los años 30. Un día le contratan para que investigue un posible adulterio. ¿Cuál es el nombre de pila de su marido? Hollis.
Hollis Mulray. ¿De agua y electricidad? Es el ingeniero jefe. Pero lo que descubrirá en sus pesquisas no es un adulterio, sino una oscura trama de corrupción y negocios sucios. Lo de la presa era un chanchullo. ¿Qué presa? La presa a la que se opuso su marido. Tratan de convencer a Los Ángeles para que se construya, pero el agua no irá a la ciudad, sino que vendrá aquí. ¿Al valle? Presionan a los campesinos para que abandonen sus tierras y se las compran por 4 cuartos. ¿Se imagina usted lo que llegarán a valer estos campos contando con un buen caudal de agua? ¿Y Hollis lo sabía? Por eso lo asesinaron. El guión se basaba en hechos reales. El personaje cuyo asesinato da el pistoletazo de salida para la trama se inspira en William Mulholland, el ingeniero responsable de la canalización del agua de Los Ángeles y la persona que dio nombre a la famosa Mulholland Drive, la carretera que dio título a la película de David Lynch. Asimismo, toda la intriga de corrupción política que vemos en Chinatown se basa en la llamada disputa por los derechos del agua pública del sur de California, que se vivió en los años 20 y 30. Ustedes nos roban el agua del valle y nos dejan sin pasto. El ganado se muere de hambre. ¿Quién le paga para que nos haga eso, Mulray? Es lo que quisiera saber. Uno de los puntos fuertes de la película es precisamente la recreación de la atmósfera de Los Ángeles en los años 30, a lo que contribuyó decisivamente la fotografía en color de Joe Alonso. Anda, amiguete, échame una sonrisita muy grandota. Saldrás muy agraciado. Y por supuesto también contribuyó la banda sonora que compuso Jerry Goldsmith, una banda sonora con un gran poder evocador. Este es el tema central de la película, una melodía llena de misterio y seducción que describe tanto el ambiente sombrío de la trama como la relación entre el personaje de Nicholson y el de Faye Dunaway. ¿Se acuesta usted con ella? Vamos, señor Hitz, no tiene que pensar mucho para acordarse de eso. Si quiere una respuesta a su pregunta, tendré que encargar a uno de mis hombres que me siga la pista. Un tema dominado por el sonido de la trompeta. Seguramente usted cree que sabe lo que lleva entre manos, pero en realidad no lo sabe. ¿Le parece gracioso? Sí, porque Jerry Goldsmith sabía muy bien lo que se hacía y por eso pidió que fuera Owen Rassi, el trompetista más importante salido de los estudios de Hollywood, el que tocara el instrumento en la grabación, en una pieza que se ha convertido desde entonces en un estándar del jazz, siendo versionada por decenas de intérpretes. Rassi contaba en una entrevista la única instrucción que le dio Goldsmith. Me dijo que tocara sexy, pero que no pensara en sexo normal, sino en sexo enfermizo, sexo morboso. Este tema central inunda toda la banda sonora, apareciendo una y otra vez, mezclándose con otras melodías. Chinatown cuenta con una partitura más bien oscura, en contraste con la luminosa fotografía del verano de Los Ángeles. Hay una constante tensión entre el romanticismo del tema central y la aspereza disonante de los pianos y la percusión. Goldsmith contó con una formación muy poco ortodoxa para la grabación, una pequeña sección de cuerdas, una trompeta, 4 pianos, 2 percusionistas y 4 arpas. Sorprende saber que el músico solo dispuso de 10 días para componer la banda sonora. En fin, veremos qué se puede hacer. Al parecer Polanski quería a su compatriota Bronislaw Kaper como músico de la película, pero el estudio le impuso a Philippe Lambreau. Este compuso una partitura que fue montada con el film, pero que finalmente fue rechazada por el productor Robert Evans. Tuvieron una violenta discusión a la puerta de la taberna. Le oí decir no sé qué de... el kit de la cuestión. El kit de la cuestión era que la película había recibido muy malas críticas en un pase previo que se había hecho antes del estreno oficial, y el productor culpaba de ello a la banda sonora de Lambreau,
una banda sonora extraña y enervante, según decía él. Así que Lambrot fue despedido. La fecha del estreno se acercaba, solo faltaban unos días y por eso decidieron recurrir a un valor seguro como era Jerry Goldsmith. Curly, ¿sabe usted cuántos años llevo en este oficio? Desde mediados de los años 60 y hasta casi finales de los 80, Jerry Goldsmith se disputó con John Williams el trono de la banda sonora. Williams era más popular, Goldsmith, en cambio, gozaba de mayor prestigio entre los críticos. Su mayor virtud era saber adaptarse a todos los géneros y a las exigencias de la película, yendo desde el jazz a las grandes obras sinfónicas, pasando por la música folk, étnica o electrónica. Goldsmith es probablemente el compositor más ecléctico y versátil de la historia del cine. Muchas de sus bandas sonoras presentan un estilo tan opuesto que parecen compuestas por autores diferentes. Trabajar bajo presión no fue ningún problema para Goldsmith. Estaba acostumbrado a componer a última hora, cuando la película estaba totalmente lista. Yo tengo que ver la película completa. Me gusta reaccionar ante ella como lo hace el público. De ahí extraigo mis emociones y mi motivación. El guión no me dice nada porque el director no ha puesto aún su marca personal en la historia. Una de las decisiones que tomó fue que la película tuviera muy poca música. Lo menos posible. Es lo que se hace en el barrio chino. La película dura más de 2 horas, pero solo suena música en 25 minutos de su metraje. Todos los diálogos suenan limpios, sin música de fondo, y Goldsmith guarda su fuego de artillería para los momentos clave. A pesar de la brevedad de la partitura, esta intensidad y concentración fue bien valorada por la Academia de Hollywood, que la nominó al Oscar. Para mí significa mala suerte. ¿Por qué? Nunca sabe uno lo que va a ocurrir. Igual que contigo. En efecto, Goldsmith nunca tuvo mucha suerte con los premios. De 18 nominaciones que obtuvo a lo largo de su carrera, solo se llevó a casa una estatuilla por La profecía. Aquel año volvió a ser derrotado en la gala, esta vez por Nino Rota y Carmine Coppola, que se llevaron el Oscar por El Padrino segunda parte. En las listas que publica el American Film Institute, Chinatown aparece como una de las 10 mejores películas americanas de toda la historia, y su música como la 9ª mejor banda sonora de todos los tiempos. Y una última curiosidad, el proyecto en origen estaba pensado para ser una trilogía. Bien, señor. ¿Le manda el departamento del agua o el de la propiedad? La primera película se centraría en el agua, la segunda, titulada Los dos Jakes, en el petróleo, y la tercera en la propiedad inmobiliaria. Por desgracia, las peleas de Polanski con el guionista primero y su huida después de los Estados Unidos debido a una acusación de corrupción de menores mantuvieron el segundo capítulo en la nevera hasta que en 1990 el propio Jack Nicholson decidió dirigirlo personalmente con resultados bastante catastróficos. Y en cuanto al tercer capítulo, el argumento fue utilizado con algunas variaciones en otra película. ¿Adivináis cuál? Betty. Dichosos los ojos. ¿Qué haces tú aquí? He tenido mucho trabajo desde que los dibujos son incolor, pero todavía pito. Sí, todavía pitas. ¿Qué le pasa? El señor Acme nunca se pierde una noche cuando actúa Jessica. Te privan las orejas, ¿eh? En efecto, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
La siguiente parada de nuestro especial es Memorias de África de John Barry, banda sonora que ponía música a la película dirigida en 1985 por Sidney Pollack y protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep. Memorias de África es una banda sonora con propiedades curativas. Tiene la capacidad de mejorar cualquier estado de ánimo. Una música ideal para evadirse de la realidad cotidiana y viajar a otros lugares. ¿Ha estado en esos lugares? He viajado mentalmente. Su magia nos transporta al momento al continente africano, donde se dan los más bellos paisajes, los atardeceres rojizos y las noches estrelladas. Desconozco la base científica, pero sé que por la noche se ve mucho más en África que en cualquier otro lugar. Y las estrellas brillan más. A pesar de su calidez y su luminosidad musical, lo cierto es que John Barry compuso esta música en un mal momento personal. El compositor atravesaba una etapa depresiva cuando le fue ofrecido el proyecto. Sin embargo, el músico supo sobreponerse a su decaimiento y no dejó pasar la oportunidad que representaba aquella ambiciosa producción ambientada en África. Verán, yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong. Tras un breve prólogo, un cartel nos sitúa en Kenia en el año 1913 y vemos un tren que cruza la sabana. En uno de los últimos vagones, Meryl Streep, de pie, contempla el paisaje. John Barry. Creo que la escena inicial del tren y el plano de Meryl al final del vagón fue el punto de partida de toda la banda sonora, porque como compositor siempre vas buscando una referencia en la que apoyarte, algo que provoque la inspiración. Si hubiese sido un plano únicamente del tren atravesando la sabana, la música hubiese acabado siendo básicamente descriptiva, pero al tenerla a ella allí con esa expresión de mujer feliz y enamorada, esa imagen se convirtió en el punto de partida. Es el corazón de la banda sonora. La música se vuelve emotiva y no descriptiva, porque intentas transmitir la belleza del lugar tal y como la percibe ella a través de su mirada. Casi toda la música de Memorias de África encuentra su inspiración en el personaje de Meryl Streep, de ahí su delicadeza y romanticismo, la soledad que sufre por la ausencia del marido. ¿Dónde está el barón Blixen? Marcha de caza, Sabo. ¿Ha dicho cuándo volvería? Dice que viene antes de lluvias. ¿Crees que hoy va a llover? Aún muchos días antes de lluvias, Sabo. El amor que encuentra al fin en la persona del cazador Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Ya lo hice. Y ella me lo dio. Y cómo deberá aceptarle tal y como es, porque el estar de paso es el verdadero sentido de la vida de este hombre. Cuando te vas, no siempre te vas de safari, ¿verdad? No. Te vas para no estar aquí. No he querido molestarte. Pues lo has hecho. Karen, estoy contigo porque he elegido estar contigo. No quiero vivir como los demás piensan que hay que vivir. No me pidas que lo haga. No me gustaría descubrir un día que estoy al final de la vida de otra persona. La música, basada en el potente uso de los instrumentos de cuerda, no solo acompaña a los protagonistas en su viaje emocional, también describe con nostalgia la visión de un continente y un estilo de vida que está cambiando irremediablemente. Brower dice que pronto seremos una colonia. Sí, eso pretende. Parece una lotería. Compre un décimo y gane una granja en África. ¿De veras creía que esto iba a seguir como antes? Lo creía posible. Hay momentos de gran belleza, como las melodías que acompañan el viaje de la pareja. Me han contratado para un safari y debo encontrar un campamento. Debería conocer esa región. Ya no durará mucho. No. Entopecería su trabajo.
¿Por qué no recoge sus cosas? Música envolvente, nostálgica y hermosa, donde incluso hay canciones de baile. ¿Quieres ayudarme? Sí. Entonces baila conmigo. John Barry tenía su favorita, la que ilustra el momento en el que surge la chispa del amor, cuando Meryl Streep les cuenta un cuento a Redford y a su amigo. ¿Canta usted? Nunca. ¿Sabrá contar un cuento? Creo que soy buena contando cuentos. Estoy convencido. It's not a long sequence. I think it's probably about a minute, 20 seconds. Es una secuencia corta, dura apenas 1 minuto y 20 segundos, pero la música transmite la sensación placentera de esas personas tranquilas y relajadas tras la cena, escuchando el cuento. Escribí una especie de vals al viejo estilo. La escena transmite algo de nostalgia, una clase de recuerdo, y para ello no hay nada mejor que un simple piano. En la banda sonora también se incluye música clásica. Mire, por fin han hecho una máquina realmente útil. Escuche. Varias piezas de Mozart que el personaje de Robert Redford escucha en un gramófono, como también lo escuchan los animales. Increíble. Nunca habían oído música y les gusta Mozart. El propio John Barry seleccionó estas piezas, así como varios cantos tradicionales africanos que suenan a lo largo de la película. Uno de ellos utilizado magistralmente por el compositor para informarnos del accidente mortal de Redford, cuando sobre la imagen de una puesta de sol la canción se interrumpe bruscamente. Pero sin duda la secuencia más inolvidable de la película es la del vuelo de la avioneta. ¿De dónde lo has sacado? ¡De Mombasa! ¡Sube! ¿Cuándo has aprendido a volar? ¡Ayer!
Los coros y los vientos refuerzan a los violines en esta secuencia. Ves ese inmenso paisaje africano y el avión ahí sobrevolándolo minúsculo como si fuera un mosquito. Por eso decidí comenzar con un coro. Sidney Pollack pensaba que le iría mejor una música más triunfante, pero yo sentía la escena como algo espiritual. La avioneta vuela sobre un paisaje de infinita belleza. Las aves posadas en el agua se dispersan cuando el aparato pasa en vuelo rasante sobre ellas. Los amantes se agarran de la mano y entonces rompe el tema principal con su reconocible melodía. Es el cenit de la espiritualidad, el hecho de estar juntos allí ante la majestuosidad del paisaje y experimentar durante el vuelo la plenitud de su amor, el cumplimiento final de todo. Con Memorial de África, John Barry ganaría el cuarto Oscar de su trayectoria. John Barry for Out of Africa. El compositor había superado su depresión y estaba en el cenit de su carrera. Curiosamente, poco tiempo después, la ingestión de una sustancia dañina que le rompió el esófago le llevaría al borde de la muerte y a otra etapa crítica de su vida que superaría también con la creación de otra obra maestra, Bailando con Lobos. Pero esa es otra historia que ya contaremos. Hoy nos quedamos aquí viajando con la música por el recuerdo de África. Conozco una canción de África que habla de la jirafa y de la luna nueva africana descansando sobre su lomo, de los surcos en los campos de cultivo y de las caras sudorosas de los recolectores de café. ¿Acaso conoce África una canción que hable de mí? Se agitará el aire sobre la llanura con un color que yo he llevado, o tal vez los niños inventarán un juego en el cual figure mi nombre. Formará la luna llena una sombra sobre la grava del camino que se parezca a mí. O tal vez me buscarán las águilas de las colinas de Gong. La banda sonora que viene ahora pertenece a una de las películas de culto de los años 80. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1984. Está dirigida por el alemán Wim Wenders y protagonizada por Harry Dean Stanton, Nastasia Kinski y Dean Stockwell. Nos referimos a París, Texas. Un plano aéreo nos muestra el desierto de Texas. Abajo, diminuto, vemos a un hombre con aspecto de loco que camina sin rumbo. No sabemos nada de él, ni pronuncia palabra alguna. ¿Sabes en qué lado de la frontera estás? ¿Tienes nombre? Sí, parece que te han cortado la lengua. A no ser que tengas algo
que ocultar. De fondo, la guitarra hipnótica de Ray Cooder refleja al mismo tiempo la aridez del escenario como la soledad interior de ese hombre en semejante páramo. Su música lo llena todo. Especialmente porque él no habla. La música debe hablar por él, y eso es lo que hace. Paris, Texas es la historia de un hombre desorientado que no recuerda apenas quién es. Un día perdió todo lo que amaba y el shock le dejó catatónico. Ahora, hallado en el desierto, su hermano le recoge y consigue poco a poco que su memoria se recomponga. Solo así podrá iniciar el viaje hacia el pasado con intención de rescatarlo. ¿Te acuerdas de tu hijo? Hunter está con nosotros. Ha estado viviendo con Anne y conmigo desde que desapareciste. No sabíamos qué hacer con él, así que nos lo quedamos. No sabía nada de ti ni de Jane. Hicimos todo lo posible por encontraros a cualquiera de los dos. Intentamos localizarle, pero también había desaparecido. El sonido acústico, triste y fronterizo de la guitarra de Ray Cooder preside de principio a fin la banda sonora de Paris, Texas. Es una música de engañosa simplicidad, pero que describe como ninguna la soledad de los desiertos y sus silencios. ¿Dónde estamos? ¿Por qué has cambiado de carretera? No sé dónde me desvié. No tenía nombre. Me parece fenomenal. Estamos en medio del desierto de Mojave en un sitio que no tiene nombre. Y no solo de los desiertos, también de las autopistas sin calles de Los Ángeles, los moteles baratos y los suburbios poco transitados. Un paisaje inhóspito que coincide con la desolación interior que viven los personajes. He traído a Hunter conmigo. ¿Quieres verle? Sí. Deseaba tanto verle que incluso no me atreví a imaginármelo. ¿Por qué no se quedó contigo, Jane? No podía, Travis. No tenía lo que él necesitaba. No quería utilizarle para llenar mi vacío. En un mundo dominado por los pianistas, como es la música de cine, el guitarrista Ray Cooder resulta una curiosa excepción. ¿Y qué guitarrista, además? ¿Dónde aprendiste a tocar ese trasto así? Sí, no había oído una guitarra sonar tan bien. La revista Rolling Stone le situó en el puesto número 8 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, por delante justo de Jimmy Page y Keith Richards. Su especialidad es la guitarra tocada al estilo cuello de botella o slide, utilizando un pequeño tubo metálico para pulsar los trastes, lo que le da al instrumento una sonoridad muy especial. O sea que tú haces esas cosas, me encantan. Algunas son muy bonitas. Ray Cooder tenía ya una interesante carrera como músico de rock y de blues cuando a principios de los años 80 se abrió ante él un nuevo campo creativo. ¿Películas? Claro. Estupendo. Hay cosas que están muy bien. Cooder descubrió de repente un nuevo propósito para su música. La historia, los distintos niveles emocionales que posee esa historia y las imágenes hacen que la gente no solo escuche la música, sino que la pueda ver. Imágenes y música van juntas en el cine creando una nueva unidad expresiva. En 1980 el director Walter Hill le hizo debutar en la composición de bandas sonoras con la música de Forajidos de Leyenda, por la que ganó varios premios. Con Walter Hill mantendría desde entonces una fructífera relación que le ha llevado a componer numerosas bandas sonoras para él, con títulos como Calles de Fuego, Cruce de Caminos o Jerónimo. También ha compuesto para directores europeos como Louis Malle o Tony Richardson, y en 1984, de la mano de Wim Wenders, llegó la que todos consideran su obra maestra, Paris, Texas. ¿Esto es París? A mí me recuerda a Texas. Lo es. ¿París, Texas? Está en el mapa. ¿Hay un sitio que se llama París, Texas? Sí, está aquí. ¿Y cómo tienes una foto de una parcela vacía en París, Texas? La compré por correo. Hace mucho tiempo. ¿Y para qué coño querías tú una parcela vacía en París, Texas? Pues no me acuerdo. Ray Cooder confiesa que encontró la inspiración para la banda sonora en un viejo blues de 1927 titulado Dark Was the Night e interpretado por Blind Willie Johnson. Es este.
Blind Willie Johnson fue un cantante y guitarrista ciego considerado el mejor especialista de la slide guitar en su tiempo. Para Ray Cooder, su golpeo desgarrador y chirriante de la guitarra sugería a la perfección las emociones que destila la película. Un hombre con mucho sentido común dijo: el blues no es más que un hombre que se siente mal. Esta grabación que escuchamos de fondo, Dark Was the Night, fue incluida en uno de los discos que fueron enviados al espacio en 1977 en la sonda espacial Voyager, y en la banda sonora Ray Cooder hace una versión personal de la misma. En la banda sonora de París, Texas, no solo hay instrumentales, también se escucha una canción. Me gustan los instrumentales, pero adoro las canciones. Un par de buenas estrofas en una canción tienen un poder evocador tremendo. Es la canción Mixteca, un tema de principios del siglo XX compuesto por el mexicano José López Alavez, que interpreta en castellano el protagonista de la película, el actor Harry Dean Stanton. Qué lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, agualoca el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. El disco incluye también entre sus cortes la escena clave de la película. ¿Es esta tu primera visita? Sí. Oh. Entonces todo este tinglado te parecerá algo extraño. Te das cuenta de que yo no te veo a ti y sin embargo tú a mí sí. En el último tramo del film, Harry Dean Stanton encuentra finalmente a su mujer, una maravillosa Anastasia Kinski, que ahora trabaja en un peep show. ¿Puedo contarte una cosa? Claro, lo que quieras. Es un poco largo. Tengo tiempo de sobra. Es entonces cuando descubrimos lo que realmente pasó a través del relato del protagonista. La escena dura más de 8 minutos y el monólogo de Harry Dean Stanton, con la guitarra de fondo de Ray Cooder, suena casi como una canción. And then one night, she told him that she was pregnant. She was about 3 or 4 months pregnant, and he didn't even know. And then suddenly everything changed. He stopped drinking, got a steady job. He was convinced that she loved him now because she was carrying his child. París, Texas, como decíamos al principio, ganó la Palma de Oro en Cannes y se convirtió enseguida en una película de culto. Ray Cooder volvería a trabajar con Wim Wenders en otras películas como El final de la violencia o el documental Buenavista Social Club, pero nos hemos dejado para el final el tema principal de la película, una melodía sugerente que en España resulta muy conocida ya que se convirtió en sintonía del programa televisivo Documentos TV. Una banda sonora, en definitiva, que invita a dejar la mente en blanco y a olvidarse del mundo, tal y como hizo el protagonista. Ahora me acuerdo. ¿De qué? De por qué compré esa tierra. ¿Por qué? Pues mamá me contó una vez que ese fue el primer sitio donde ella y papá hicieron el amor. O sea que es posible que te concibieran allí. Sí. ¿En París, Texas? Sí. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Y vamos a terminar este especial de bandas sonoras con la música que el compositor Alex North creó para una de las mejores películas del género épico, Espartaco. La dirigió Stanley Kubrick en 1960 con Kirk Douglas como principal protagonista y secundado por un reparto espectacular que incluía nombres como los de Laurence Olivier, Tony Curtis, Jan Simmons, Charles Laughton o Peter Ustinov. A mediados de los años 50, los estudios de Hollywood se embarcaron en la filmación de grandes superproducciones épicas a fin de plantarle cara a la nueva competencia que suponía la televisión. Ben-Hur o Los 10 Mandamientos son los ejemplos más característicos de esta moda. Sin embargo, hubo directores como Stanley Kubrick que supieron combinar el espectáculo propio del peplum con una mayor profundidad psicológica de los personajes y lograr así que Espartaco pueda considerarse también una película de autor. Stanley Kubrick. Creo que a pesar del trastorno financiero que la televisión ha causado al cine, ha planteado a la vez un reto estimulante que nos obliga a hacer películas con mayor sinceridad y mayor atrevimiento. En realidad, el director originalmente elegido por la Universal fue Anthony Mann y fue él quien rodó las primeras escenas de la película. Sin embargo, pronto quedó claro que no se entendía con Kirk Douglas. No parece que el nombramiento te entusiasme. Douglas no solo era el protagonista, sino también el productor del film, así que exigió su sustitución por Kubrick, con quien había trabajado muy a gusto en la película Senderos de Gloria. ¿Quieres aceptar este honor? Lo aceptaré orgulloso si es todo el Senado el que realmente fía en mí. Kubrick, como decíamos, supo ir más allá de la épica y añadió a Espartaco un lirismo muy particular y un claro mensaje ideológico: la libertad como máximo anhelo del ser humano. Sin embargo, a veces, incluso cuando estás durmiendo a mi lado, me siento muy solo. Imagino entonces que hay un Dios para los esclavos y le pido que... ¿Qué le pides? Le pido que nuestro hijo pueda nacer libre. Peter Ustinov. Su gran virtud es que es la única película de su clase en la que no sale Jesucristo ni hay rastro de cristianismo. Hay fe, sí, pero no religión. Solo por eso había que premiar a Kirk Douglas, por su valor. Hacer una película épica sin Jesucristo y con Kubrick tiene mucho mérito. Espartaco cuenta la historia de un gladiador que puso en jaque a Roma en el siglo I a.C., liderando una revuelta de esclavos. Un ejército de gladiadores. Nunca se vio un ejército igual. Un buen gladiador vale por 2 soldados romanos. Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos. Para eso haría falta un gran ejército. Pues lo tendremos. Iremos libertando a cuantos esclavos encontremos a nuestro paso. ¿Quién formará ejército más numeroso? En Espartaco hay acción, peleas y batallas, pero también emoción y romance. Todo el film está impregnado de un aire fatalista, como presagio del fracaso al que están condenadas las ilusiones del protagonista. Si mirando una mágica bola de cristal vieras a tu ejército destruido y a ti mismo muerto, si vieras tan claro ese futuro, como creo que ya lo estás viendo, ¿continuarías luchando? ¿Qué importa eso? Todo hombre pierde cuando muere, pero un hombre libre y un esclavo no pierden lo mismo. La muerte es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme. Por eso venceremos. En esa profundidad psicológica que tiene la película juega un papel fundamental la música de Alex North. El compositor dispuso de todo un año para escribir las más de 2 horas de música que tiene Espartaco. Eso le permitió dedicar tiempo a investigar sonidos de la época del Imperio Romano. También fue una de las primeras bandas sonoras del cine americano en utilizar gran cantidad de instrumentos exóticos, como la quítara griega, el sarrusfón o la ondiolina, un instrumento electrónico que tuvo que importar de París porque no había ninguno en Estados Unidos. ¿Es asunto de vital importancia para ti? Sí.
Toda la partitura de Espartaco tiene un carácter netamente innovador. Su lenguaje musical es contemporáneo, pero a la vez respetuoso con el contexto histórico. En el documental sobre música de cine, El arte de la colaboración, Steven Spielberg y John Williams la eligen como prototipo de banda sonora renovadora y eficaz al mismo tiempo, y ponen como ejemplo la escena del duelo a muerte entre Espartaco y el gladiador negro. Steven Spielberg. La disonancia de la pieza que vais a oír hace que parezca música postmoderna. No suena a gladiadores, tiene elementos de jazz, emplea el contrapunto, te deja de piedra porque tiene tantos matices que te provoca un conflicto interno como el que mantienen Woody Strode y Kirk Douglas en ese duelo a muerte. John Williams. Esa especie de primitivismo mezclado con un vocabulario armónico y rítmico tan original era nuevo en el cine americano, y creo que es un ejemplo excelente de por qué Espartaco tiene una de las mejores bandas sonoras que jamás se hayan hecho, sin duda. Pero la banda sonora de Espartaco tiene muchas caras. Supongo que tendrás variedad, ¿no? Sí, inagotable. En efecto, resulta muy variada en temáticas y ritmos. Y sin un solo redoble de tambor. Todo lo contrario, es una partitura dominada por la percusión y los metales, algo que ya se aprecia en los títulos de crédito, donde suena el tema central de aire marcial como anticipo de las grandes escenas de batalla que veremos. Hay también una serie de melodías dinámicas y alegres que acompañan al ejército de Espartaco mientras se entrena junto al Vesubio o en su viaje hacia la costa. Estas melodías recuerdan incluso al sonido característico del western. ¿Cómo van? Bien. Con otros 1000 podríamos marchar sobre Roma. ¡Repetid el ejercicio! ¡Vamos! Hay también pasajes más melancólicos y de gran sensibilidad, como el que escuchamos en la escena de la noche previa a la batalla final. ¿Todavía no nos han derrotado? No, pero a pesar de las veces que les hemos vencido, siempre tienen a otro ejército para enviar contra nosotros. Y otro. Varinia es como si hubiéramos empezado algo que no tiene fin. Pero si algún día termina, valdrá la pena. Pero el cenit musical de la banda sonora es el bellísimo tema de amor que preside las escenas entre Espartaco y su amada Varinia, la esclava a la que da vida Jan Simmons. Te quiero, te quiero, te quiero. Casi no puedo creerlo. Prohíbeme que te abandone nunca. Te lo prohíbo. Te lo prohíbo. Te lo prohíbo. ¡Te lo prohíbo!
Espartaco marcó la consagración de Alex North como compositor. Permítenos augurarte la más gloriosa victoria de tu carrera. ¡Salve! El hombre que había ayudado a introducir el jazz en la música de cine con un tranvía llamado Deseo, o mostrado su talento para ambientar dramas sociales como La Rosa Tatuada, se revelaba ahora como un especialista del género histórico, como confirmaría en los años siguientes en otras grandes superproducciones como Cleopatra, El Tormento y el Éxtasis o Las Sandalias del Pescador. Para muchos, Espartaco es su gran obra maestra, una partitura colosal para una película modélica e inolvidable, de esas que nunca más volverán a hacerse. Eso fue lo maravilloso. Ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas con orgullo, la canción en los labios, erguidos, alegres salvando montañas y valles, confiando en un futuro. Pues con la música de Espartaco termina este especial que hemos dedicado a 4 de nuestras bandas sonoras favoritas. Nos vamos a despedir con un tema de otra banda sonora que también está entre las más queridas de nuestra lista, la que Bruce Broughton compuso en 1985 para una de las mejores películas de misterio y aventuras de la década de los 80, El secreto de la pirámide, en la que nos contaban una supuesta aventura juvenil de Sherlock Holmes y Watson. Con ella os decimos adiós hasta la semana que viene. Cadena SER. La radio.